Open your Bibles, if you would, to the Gospel of John. Abran sus Biblias, si lo desean, en el Evangelio de Juan. Comenzaremos en el capítulo 19. He tenido una experiencia divertida un par de veces. 2 veces en mi vida hubo personas que me dijeron que arruiné su Pascua. Eso se sintió también. Muy, muy alentador. Y fue porque no conté la historia de Pascua. Acabo de presentar testimonios del poder de la resurrección de Jesús. Pensé que eso funcionaría, pero al parecer la historia es mejor. Entonces vamos a contar la historia hoy y daremos una oportunidad al final, una vez más, para que se muestre el poder de Jesús. Tú y yo nacimos para lo imposible. En realidad estamos diseñados de manera única para caminar en una relación con Dios en un viaje relacional, donde las imposibilidades de la vida se pueden enfrentar. En realidad está en nuestro ADN. Estamos diseñados para llevar esa posibilidad de potencial todos los días de nuestra vida. La muerte y resurrección de Cristo son dos caras de la misma moneda. La muerte y resurrección de Cristo es la realidad más exigente en toda la vida. Recuerdo que hace unos años me reuní con un grupo de estudiantes de secundaria. De hecho, fue en la casa de Chris, en su sala de estar. Hablé con ellos sobre la muerte y resurrección de Cristo. Y es tan significativo que, si no es verdad, le debo a la humanidad el resto de mi vida para advertirles de esta mentira y refutar esta falacia. Por otro lado, si es verdad, le debo a toda la humanidad el resto de mi vida para llevar la historia y demostrar el poder de esa resurrección. Es lo que define todo lo demás. Toda la vida está definida por esta gran realidad. Toma toda la confusión que existe en el mundo, toda la locura que está ocurriendo, y todo esto podría resolverse y arreglarse con una comprensión clara de la muerte y resurrección de Cristo. Cada pedacito, porque cuando Jesús murió, no murió perdiendo nada. No se olvidó de lidiar con algo, no se ofreció a sí mismo como una ofrenda por parte del problema. En realidad se convirtió en la ofrenda para resolver todos los problemas. Y estaba tratando de recordar una cita anterior. Eric me la envió de camino entre este templo y al próximo servicio en Twinview, y es una de mis citas favoritas de todos los tiempos. Es de C.S. Lewis. Él dice: creo en el cristianismo como creo en el sol ha salido, no solo porque lo veo. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque veo todo lo demás por él. Y por él puedo ver todo lo demás. La resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo redefine todo sobre la vida. Las relaciones, los regalos, los dones, los propósitos, los sueños, las visiones, todas las cosas adquieren un sabor y una definición diferentes porque Jesús conquistó la muerte en mi lugar y se alzó victorioso. Curiosamente, su resurrección es en realidad nuestra resurrección. Romanos dice: si has sido bautizado con Él, has sido sepultado en su muerte, entonces también has sido resucitado en su resurrección. La resurrección de Cristo es lo que se te da en el momento en que naces de nuevo. Es lo que nos hace hacer nacer de nuevo. ¿Entiendes que Jesús no se levantó a sí mismo? No se levantó a sí mismo. El Espíritu de Dios vino sobre él y lo levantó como este testimonio de la resurrección. Lo que quiero hacer hoy es repasar la historia. Vamos a tomar parte de la crucifixión y la parte final, y luego vamos a entrar en algo de la historia de la resurrección. Y si terminas antes, vamos a leer algunos versos, y si terminas antes que yo, bueno, vete a casa, ¿bien? Siempre quise decir eso. Bien, aquí vamos. Juan capítulo 9. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. ¿Dije 19 o 9? Bueno, eso, y solo elige uno. Ambos están bien. Pero voy a estar en el capítulo 19 si quieres unirte.
Estaba en Twin View, uno de nuestros otros campus. Iba a comenzar a leer y ni siquiera les dije qué capítulo de Juan. Les acusé de no tener una unción profética lo suficientemente fuerte en sus vidas. Me arrepentí rápidamente. Bien, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vayamos al versículo 31. Jesús ya está crucificado, dice en el verso anterior que renunció a su espíritu anunciando que está terminado. Versículo 31. Por lo tanto, debido a que era el día de la preparación para que los cuerpos no permanezcan en la cruz el sábado, porque ese sábado era un día alto, los judíos le pidieron a Pilato que les rompiera las piernas y que se los llevaran. Luego vinieron los soldados y les rompieron las piernas del primero y del segundo, que fue crucificado con él. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. Un par de cosas que quiero mencionar aquí. En primer lugar, los profetas habían declarado que ninguno de sus huesos se romperían. Por lo tanto, es esencial que sus piernas no se rompieran en el cumplimiento de la palabra profética. Pero lo que me interesa es que estaba muerto antes que los otros dos. Primero que todo, el ladrón que murió con él en la cruz, junto a él, habla acerca de entrar al reino en el último momento. ¿Te imaginas este tipo? Lo verás en el cielo y lo reconocerás. Sabrás quién es. Sabrás su historia y él podrá presumir por toda la eternidad que fue uno de esos tipos que llegaron exactamente en el único momento. Hace años teníamos un equipo en las calles de San Francisco compartiendo el evangelio, ministrando a las personas, y de hecho creo que fue una niña de 14 años que se sentó en una vereda y había un hombre sentado, un anciano. Ella compartió el evangelio con él y él terminó naciendo de nuevo. Fue un momento espiritual con el Espíritu Santo tremendo en el que acabamos de encontrarnos con este hombre y fue tan profundamente conmovido y cambiado, transformado. Ella anduvo ministrando a otras personas y escuchó de repente sirenas y comenzó a ver de dónde venían las sirenas y se dio cuenta que ese hombre había fallecido desde el momento en que ella lo había llevado al Señor. Ella estaba ahí en ese momento. Mi oración es que va a ser imposible que en Redding no se pueda llegar al cielo desde Redding, que haya gente en las puertas de los hospitales, en las casas de convalescencia, los conductores de las ambulancias, todos estos lugares que realmente son las puertas de la eternidad, que sean tripulados por personas que aman a Jesús y puedan introducir a las personas en la última experiencia de un último momento. Esa es mi oración para esta ciudad. Pero aquí están estos dos hombres todavía vivos, sus piernas tienen que romper los huesos de sus piernas para que ya no puedan empujar hacia arriba y mantenerse capaces de respirar. Así que se asfixian. Cuando vinieron a Jesús, él ya estaba muerto. ¿Por qué ya estaba muerto antes de los otros dos? Personalmente creo que es por el peso del pecado. Si tomas los miles de millones de personas, el pecado, ¿sabes cómo cuando has hecho algo malo, esa vergüenza, esa culpa, esa pesadez que sientes por una cosa sola? Multiplica eso por billones de personas, luego multiplícalo por una vida de pecado y ponlo todo en una persona en un momento. Jesús, que demostró ser santo, que demostró poder en los milagros, pero también demostró poder en la santidad. Se habla en Romanos 1 de eso. En ese momento fue aplastado. Literalmente murió de ese corazón roto por el peso del pecado. Wow. Jesús se convirtió en una maldición. Dice, se convirtió en una maldición sobre un árbol, refiriéndose a la cruz. Se convirtió en una maldición en el madero para que no tuvieras que soportar la maldición. Él no sufrió y murió para que tuvieras un buen ejemplo a seguir. Él no soportó el peso del pecado para que tú y yo pudiéramos mantener un labio superior rígido y lidiar con nuestro pecado. Él llevó la maldición para que se rompiera el poder de la maldición y la integridad estuviera disponible para cada persona, en cada situación. Así dice en el versículo 34 que uno de los soldados le perforó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. Me encanta esta parte de la historia. En el Antiguo Testamento, hoy voy a usar varias referencias del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo de Moisés y era una zona de patio exterior
En el interior había una pequeña área de tiendas de campaña con 2 compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ver eso más tarde. Pero cuando la gente entraba en el patio, lo primero que encontraban era un altar de bronce. Y aquí es donde se hacían los sacrificios de sangre. Justo pasando eso había una fuente. Era una cuenca que estaba hecha con los espejos de las mujeres. Y eso estaba en el desierto, y los espejos de las mujeres contenía agua el lugar. Pero aquí está lo interesante: los sacerdotes sacrificaban a los animales, que por cierto no trataban con el pecado, solo era un acto de obediencia para ser incluido en su plan redentor, pero nunca trataba con el pecado eso. La sangre trataría con el pecado, pero en esta fuente a los sacerdotes todavía se les exigía que limpiaran la inmundicia. Déjeme ponerlo de esta manera. Eres gente que vive con gente, te ensucias, te contaminas solo en las relaciones. Ve a las redes sociales y te puedes contaminar rápidamente. Es una experiencia muy rápida. Y está disponible para ti. Es como el reino, está a la mano, se puede alcanzar. En serio, puedes sentir que hiciste algo mal, puedes sentir esa vergüenza, no sabes lo que está mal. Sientes que algo está inestable, pero le preguntas a Dios, ¿qué hice mal? Y no hay nada que confesar porque no se cometió ningún pecado, pero solo hay impureza. La Escritura dice, estamos lavados por el lavado del agua con la palabra de Dios. He tenido innumerables veces a lo largo de mi vida donde me siento inquieto. Algo está mal, no sé qué es. Y oro. Pienso, Dios, hice algo mal, dije algo, pensé algo, si lo hice, planifiqué algo. Analizo y no hay nada que confesar, pero abro la palabra y empiezo a leer y me limpia. Me lavo en el agua de la palabra de Dios. Sangre y agua. Escucha este pasaje de Zacarías 13. En aquel día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Vamos a parar por un segundo. La casa de David, los habitantes de Jerusalén. Esa sería la terminología del Antiguo Testamento que equivaldría, en términos del Nuevo Testamento, a la comunidad de los redimidos. ¿Bien? Así que estamos hablando de todos ustedes, todos nosotros. ¿Bien? En aquel día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para el pecado y para la inmundicia. Se abrirá una fuente que trata con el poder del pecado. Pero también hace posible mantenerse limpio solo a través de los contaminantes que suceden en la vida. La limpieza de la conciencia no fue algo que se hizo mal. Nos codiamos con las personas. Somos personas quebrantadas que viven con personas quebrantadas, que están todas en procesos. Hay una contaminación que se lleva a cabo. Puedes tener la TV encendida y aparece algo, cambias rápidamente de canal, pero es demasiado tarde. Ya lo viste, hay una contaminación. Estas cosas pasan. Estás en la oficina y no en esta oficina, no, en otro lugar. Alguien contó un chiste y no tuviste tiempo para salir de la habitación a tiempo. Y es una broma impura y es demasiado tarde. Pero no es demasiado tarde para lavarte con el agua de la palabra. Solo debes saber a dónde ir. Solo debes saber a dónde ir. Y ahí es donde nos quedamos en su trono. Nos quedamos en esa palabra porque hay una limpieza continua. La palabra de Dios, Él mismo, abrió una fuente con una lanza que sacó la sangre que trata con el pecado y el agua que trata con la contaminación. Juan 19, versículo 35. Y el que lo vio ha testificado, y su testimonio es verdadero, y él sabe que está diciendo la verdad para que puedas creer. Esto es lo que dice en mi Biblia. Circulé la palabra testimonio y luego subrayé para que puedas creer. Y dibujé una flecha porque el testimonio es siempre para que puedas creer. Siempre es para conducir a una mayor fe para encontrar a Dios por ti mismo. Capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro.
Me encanta esta parte de la historia. Y déjame decirte por qué. Juan es el que escribe esto. En el versículo 2 escribe, y al otro discípulo a quien Jesús amó. Juan tiene algunos problemas o carece de conciencia de sí mismo. O está enfrentando el mayor desafío a su humildad nunca antes visto desde que Dios le pidió a Moisés que escribiera. Moisés es el hombre más manso de la tierra. O es un egoísta o en realidad optó por caminar con humildad hasta el punto en que obedeció escribiendo lo que se suponía que debía escribir a costa de aparentar ser egoísta. Simón Pedro, versículo 6. ¿Están vivos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Él ha resucitado. Bien, ha resucitado. Bien, eso funciona. El versículo 6. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino que enrollado en un lugar aparte. Esto es interesante. Ellos entran a la tumba, hay un lugar donde estaba el cuerpo y estaba envuelto en un paño, pero la parte que estaba envuelta alrededor de su cabeza estaba doblada en un lugar aparte, separada. Me contaron de esta tradición judía que si vas a la casa de alguien a comer y odias la comida, pero no quieres decir nada, hay una manera de doblar la servilleta y ponerla en el plato. Y básicamente le dices al anfitrión o a la anfitriona, nunca comeré esta comida de nuevo. Y la Biblia dice, Jesús probó la muerte una vez y para siempre. La servilleta estaba doblada diciendo que esta comida nunca se va a repetir. Ha sido derrotada de una vez por todas. Versículo 11. María se quedó afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y uno a los pies. Deténganse allí por un minuto. De vuelta al Antiguo Testamento. Está el mueble más sagrado en la historia judía. La rutina suena negativa y no lo digo de esa manera, pero en la rutina de oración estaba el arca de la alianza. Digamos que este púlpito es el arca. Era una caja de madera que estaba recubierta de oro. Y en las 4 esquinas hay anillos para que puedan colocar postes en las esquinas, porque cuando llegaba el momento de que la presencia de Dios se moviera, descansaba sobre los hombros de los sacerdotes. David cometió el error de ponerlo en una carreta de buey y alguien murió. La presencia del Señor siempre está diseñada para descansar sobre los hombros de los sacerdotes, aquellos que caminan en ese estilo de vida sirviéndole auténticamente y la gente lleva su presencia. Ese es el diseño. Pero en esta caja de oro, dentro de la caja, hay 3 artículos. Están las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Hay un tarro de maná y está la vara de almendro que brotó. Estas 3 cosas testifican de la ley de Dios, la palabra de Dios. Testifican de la absoluta y total provisión de Dios con el maná y luego en el poder de la resurrección. Hay una rama de almendro que muerta que tiene brotes, flores, almendras maduras. Entonces es el testimonio de cómo Él nos marca con la vida de resurrección. Estos testimonios están en la caja. Y en esta parte superior de la caja, esta área central, se llama el asiento de la misericordia. Y en ambos extremos del asiento de la misericordia hay 2 seres angelicales que se enfrentan entre sí. En el medio está el arca del pacto, el arca del testimonio. Cada vez que compartes un testimonio, le presentas a la persona el asiento misericordioso de Dios, donde pueden saborear la misericordia de Dios. Porque su misericordia descansa sobre este arca de testimonio. Estos 2 seres angelicales se enfrentan. Y me gustaría sugerir que cuando los discípulos miraron dentro de la tumba, vieron dónde se colocó a Jesús, vieron estos 2 ángeles en ambos extremos, que fue el decreto profético que el arca natural del pacto del Antiguo Testamento ha sido reemplazado por el verdadero hombre espiritual,
donde la misericordia de Dios ahora se libera en la tierra a través del poder de la resurrección de Jesús. Porque Él está vivo, hay un cambio en las temporadas. Vemos el cambio de temporada aún más en el resto de la historia. Si vamos al versículo 15, en el versículo 14, ella vio que era Jesús y no sabía que era Él. Y ahora en el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ella, pensando que se trataba de que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María dijo, y Jesús se volvió a ella y exclamó, Jesús le dijo, María, y ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. No sé, simplemente me gusta el verso, simplemente me gusta el hecho de que ella ha dialogado con él, que no sabe quién es, pero cuando él menciona su nombre, de repente todo se pone en su lugar. Una de las cosas que oro por la gente que amo, por mis nietos o por mis hijos, es que escuchen la voz de Dios. Hay algo acerca de Dios llamando a tu nombre. Hay algo acerca de que Dios te esté hablando, donde todo toma sentido. Y en este momento ella se da cuenta de quién es. Él dice María en el versículo 16. Ella se da vuelta y le dijo Raboni, es decir, maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Vamos a detenernos ahí. Suéltame. En otras traducciones dice, deja de aferrarte a mí, todavía no he subido a mi Padre. Piensa en esto conmigo por un momento. Jesús, que resucitó de entre los muertos, ascendió a la diestra del Padre y fue glorificado. En este momento aún no había ascendido. Bien, entonces 3 días después de su muerte. Él le dice a ella, deja de aferrarte a mí. Compara esto con su primer nacimiento. Su primer nacimiento fue un nacimiento virginal a través de María, la madre de Jesús. La primera persona en tocarlo fue la Virgen. Y la primera persona que lo tocó en su segundo nacimiento, si podemos llamarlo así, porque la Biblia dice que Él es el primero que nace de entre los muertos. La primera persona fue María Magdalena, de la cual habían expulsado 7 demonios. Es un cambio en las temporadas. Él está haciendo este anuncio. Antiguo Testamento, tocas al leproso, eres inmundo. Nuevo Testamento, Jesús toca al leproso y el leproso se limpia. Antiguo Testamento, la severidad del pecado fue el enfoque. Y tenía que establecer el contexto para que las personas se dieran cuenta de la necesidad de un Salvador. No hay solución para el pecado. No puedes arreglarte a ti mismo. No hay un programa de autoayuda que trate con la naturaleza del pecado y la raíz del pecado dentro de una persona. Solo hay una respuesta posible. La gente dice que hay muchos caminos para llegar a Dios. Y si hubiera muchas maneras de llegar a Dios, entonces Dios fue cruel al requerir que Jesús pase por lo que pasó. Pasó por lo que pasó porque es la única solución posible para que tú y yo y todos los que me están oyendo pudiéramos saber que es nacer de nuevo y tener la vida eterna gracias a Cristo. Entonces aquí está la Virgen María y el primer nacimiento de Jesús. Y cuando nació de los muertos, el primero que nació de los muertos, la primera en tocarlo, es la que ilustró la gracia, porque es una nueva temporada. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Cuando Jesús murió, escuché a algunas personas decir, y recuerden, 3 días después, Él asciende al Padre. Entonces, cuando murió, a algunas personas les oí decir, Jesús fue al infierno a sufrir en el infierno por nosotros. No. Si lo hizo, entonces la sangre no fue suficiente. Se trata de la sangre. Entonces, ¿qué pasó? Lucas 16 nos da la mejor descripción de esta realidad. Este lugar llamado Sheol. Hay 2 localizaciones. Hay un lugar de tormento, gran abismo entre ese y el siguiente lugar que se llama el seno de Abraham. Abraham se lo llama el padre de la fe.
Los justos que murieron antes de la muerte de Cristo entraron en este lugar, un paraíso, por así decirlo, un lugar de paz, un lugar de confort. Y los que no lo hicieron entraron en el lugar de tormento. Leen Lucas 16, el fin del capítulo 16. Es un capítulo muy sobrio. Dice que antes de ascender, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y escucha la frase, se llevó consigo a los cautivos. Quiere que Jesús te cautive. Porque siendo cautivo por Él es la mayor libertad que jamás experimentarás. Es este extraño reino. Te exaltas siendo humilde, recibes cuando das. Toda esa idea. Vives muriendo. Es este viaje confuso. Solo le digo sí a Jesús todos los días. Entonces aquí dice, Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hizo? Fue al lugar donde estaban las personas que murieron en la fe. Recuerda, es un campo de juego nivelado, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que te hizo nacer de nuevo en el Nuevo Testamento fue lo que te preservó en el Antiguo. Por eso se llama el seno de Abraham. Jesús entra y hace la proclamación, ya se ha pagado, porque nadie podía ir al cielo hasta que Jesús muriera, porque no había pago por el pecado. Entonces Dios permitió que hubiera un lugar de paz hasta que viniera la muerte de Cristo. Jesús, después de hacer el pago, tomó las llaves de la autoridad que el hombre le había entregado a la serpiente y entró en la habitación a hacer el anuncio. Saben, quiero el video de este momento. Hace el anuncio, el precio ha sido pagado, vamos. Y todos comienzan a ascender. Pero Jesús mira y ve a María Magdalena llorando en la tumba. No sé cómo pasó esto. Esta es mi imaginación. Se vuelve hacia la multitud y dice, ya vuelvo. Y luego se acerca a María Magdalena. Bueno, Mateo 27 dice, y las tumbas de los justos se abrieron y los vieron caminando por Jerusalén. ¿Cuándo pasó esto? Me gustaría sugerir que es ahora. Jesús dice, vuelvo enseguida. Se acerca a María. David lo mira a Moisés y le dice, va a tardar un rato. También podríamos ir a recorrer algunos lugares. Cuando Jesús termina, vuelven al autobús y Él trae el premio de su sufrimiento ante el Padre. Los moravos tienen esta gran declaración. Dice, ganar para el Cordero la recompensa de su sufrimiento. Esto es lo que Jesús sufrió y murió por comprar a las personas, a ti y a mí. A este anfitrión que llevó cautivo y presentó el premio ante el Padre. Versículo 19, tenemos solo un par de minutos más y luego terminaremos. Dice, luego al mismo día por la noche, siendo el primer día de la semana, cuando las puertas se cerraron donde se reunían los discípulos por temor a los judíos, Jesús se acercó y les dijo, paz sea con ustedes. Cuando dijo esto, les mostró sus manos y su costado. Entonces los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo de nuevo, paz a ti. Como el Padre me envió, también yo os envío. Jesús entra en una habitación donde todos los que están allí tienen miedo de que sean los próximos, tienen miedo de que van a morir. Vieron las multitudes enojadas, saben que han sido reconocidos. Pedro fue elegido para pararse junto al fuego por una sirvienta. Entonces tienen esta cosa, este miedo sobre ellos, que serán crucificados a continuación y se están escondiendo. Entonces Jesús camina a través de él, camina por la pared, lo que no ayuda con los problemas. A través de la pared camina Jesús y eso no ayuda con el miedo de ellos. Y ellos no saben quién es. Y Él no vino pareciendo como lo había hecho antes. Le gusta aparecer ante nosotros de maneras diferentes a la última vez, de modo que aprendamos a reconocer su voz y su presencia y no nuestras fórmulas que ya hemos creado. Saldrá de cualquier caja que creas. Entonces aquí está la habitación y dice, pasa a ti. Es como Noé cuando soltó la paloma fuera del arca y la paloma voló alrededor y no pudo encontrar ningún lugar para aterrizar. Voló de regreso al arca. Jesús libera la presencia de Dios sobre el grupo de personas y no hay nadie que reciba paz, porque están atrapados en el miedo. Y tú dices, bueno, pensé que la paz se dará a los que tienen miedo. No puedes tener los dos, tienes que dejar ir uno para abrazar al otro.
Te digo que hay una decisión de conciencia. He estado viviendo por miedo. Renuncio al miedo. No puedes sostener a ambos. No puedes aferrarte a ambos esperando que uno le gane al otro. Suelta algo para abrazar al otro. Jesús le mostró sus manos, su costado, y dice, entonces se alegraron cuando vieron al Señor. Lo que me dice que no fueron felices la primera vez. Eso es porque no sabían quién era. He visto mucha gente que no estaba contenta con lo que Dios estaba haciendo, porque no sabían que era Él. Jesús vuelve a liberar la presencia de Dios. Esta vez se alegraron al ver al Señor, y Jesús concluye esto con la declaración. Dice, Él sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí está el versículo. El poder de la resurrección de Jesús vive en ti y quiere salir. Yo personalmente creo que todo el cielo está mirando para ver qué imposibilidad conquistaremos en su nombre. ¿Qué haremos con lo que nos han dado? Es un ejemplo extraño, pero Jesús vino a la victoria. Es una de las historias más divertidas de la Biblia. Llegó a una higuera fuera de temporada. Pidió una higuera fuera de temporada para que diera fruto, y él vino para obtener fruto y no había ninguna fruta porque no era la estación correcta, y la maldijo. He escuchado grandes enseñanzas de la higuera, lo que representa Israel y esto y aquello y como sea. No sé lo que significa, excepto que Jesús es el único que tiene derecho a esperar de nosotros fruto cuando es imposible. Y cuando no encontró ninguno, tuvo que hacer realidad esa confrontación. Tú y yo hemos recibido el Espíritu de Cristo resucitado. No es una palabra negativa, es una invitación. Es una palabra que dice, déjalo ser quien es en su poder de resurrección que fluye en y a través de nuestras vidas, confrontando aquellas cosas que se han considerado imposibles. Para eso naciste, para eso nací. En nuestra conversión está el ADN de Cristo. No fue ganado, no fue un regalo, fue un regalo. Su ADN real, donde gravitaba hacia el funeral, hacia la multitud hambrienta, hacia el leproso que necesitaba ayuda, el ciego que quería que alguien lo guiara. Todas estas situaciones, Él gravitó hacia ellas porque llevó esta solución absoluta a cada situación quebrantada. Y mi oración por ti y para mí es que en esta próxima temporada seamos más convencidos, nos convenzamos aún más de cuán listo está el poder de la resurrección de Jesús. Está disponible en la palabra, en el contacto y en la acción. Palabra, hay que decir lo correcto. No creas que una declaración casual logra mucho. Es el decreto de Dios. Di lo que está diciendo. Di lo que Él dice. Cáncer, vete. Di lo que Él está diciendo. No hagas esto. Dios, si es tu voluntad, muestra misericordia y bondad. No seas estúpido. Enfréntate a eso. No muestres ningún respeto a un problema. No muestras ningún respeto a un problema. Amabilidad y respeto hacia las personas. Ama con afecto y sirve a las personas, pero no muestres respeto por un problema. No uses la palabra cáncer con reverencia. No merecen ninguna reverencia. Es un demonio. Es un demonio. No le hables amablemente. No hables en voz baja. Escuchaste que esta persona y luego vas bajando el volumen de la voz. No hay términos de silencio. Debemos dejar de estar impresionados con el tamaño de un problema. Es mi convicción personal que la mayoría de nosotros, nuestro avance comenzará el día en que dejemos de estar impresionados con el tamaño de nuestro problema. Y no estoy tratando de crear una fórmula mágica, solo estoy diciendo, escucha lo que Él está diciendo, declara, encuentra a alguien a quien tocar, a amar, imponer manos, servir proféticamente, hacer actos de servicio, amabilidad para las personas. El Espíritu de Dios se libera por esos medios una y otra vez. Solo creo que Jesús quiere demostrar quién es Él a nuestra maravillosa ciudad en esta temporada de Pascua y más allá. Entonces, esto es lo que quiero hacer. Voy a orar por todos ustedes en un minuto, pero
primero quería darles la oportunidad a las personas que no conocen al Señor de venir a Cristo. Entonces voy a preguntar, familia de Betel, mantengan sus lugares. ¿El almuerzo puede esperar un rato más? Lo más importante que podría suceder esta mañana, a pesar de todas las cosas maravillosas que hemos hecho juntos, la adoración, la Santa Cena y todas estas cosas, lo más asombroso que podría suceder sería que solo una persona, aunque fuera solo una persona, dijera, yo quiero rendir mi vida a Cristo, quiero volver a nacer de nuevo, quiero encontrar paz con Cristo, quiero ser un discípulo de este Jesús. Él está vivo y está listo para guiar a cada persona a un lugar de victoria. Y yo diría que si en el fondo de tu corazón dirías, yo no quiero irme de este lugar hasta saber que tengo paz con Dios, hasta que sepa que lo que es ser perdonado y ser parte de la familia. Entonces, si ese eres tú, en donde sea que estés, quiero que levantes la mano y al hacerlo reconoces y declaras que ese eres tú, ese soy yo, yo quiero eso, yo quiero encontrar paz con Dios, quiero saber lo que es tener paz con Dios. ¿Hay alguien en este lugar que pueda levantar su mano para que yo pueda verlos? ¿Hay alguien? Muy bien, ahí hay una persona. Maravilloso. Amén. ¿Alguien más? Sí, otra más. Muy bien. Wow. Gracias, Dios. Hay una persona más y estoy seguro que hay una persona más. Quiero animarte a tomar este paso de fe, a ser valiente. Jesús nos confiesa frente al mundo cuando muere y resucita. Y nosotros y Él pide que nosotros también hagamos una simple confesión de fe al mundo. Muy bien, gracias. Gracias, Dios. Amén. Esto es lo que quiero. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Si pueden ponerse de pie y se queden en sus lugares por un momento. Vi 3 personas, pero si hay más también pueden unirse a nosotros. Pero me gustaría que estas 3 personas, si vinieron acompañados con algún amigo, les pediría a los amigos que también vinieran al frente y los acompañen. Esto no es acerca de la iglesia de Betel, sino es acerca de una relación con Jesús. Quiero que sepan a lo que le acaban de decir que sí. Entonces me gustaría que dejen su lugar y aquí a mi izquierda hay un cartel, un banner en donde podrán encontrarse con gente de nuestro equipo que orarán por ustedes y me gustaría que puedan tener un hermoso encuentro con Jesús aquí adelante. Denles un aplauso. Dios los bendiga. Hermoso. Gracias, Dios. Yep. That's it right there. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Here, I want to pray over you. Bueno, quiero orar por ustedes. Siento que algunos de ustedes están a punto de ser sorprendidos por oportunidades que están frente a ustedes. Lo bueno de un milagro es que Él hace todo el trabajo. Tú y yo somos los conductores de correo que se acerca a la casa y entrega un paquete para que alguien más envió. Eso es lo único que hacemos. Ponemos nuestras manos en los hombros de alguien, oramos una oración muy simple, pero Jesús es el que sana y libera. Pon tus manos enfrente de ti. Solo quiero orar para que haya una gran liberación de la unción sobre todos nosotros en la sala. Durante los próximos 7 días específicamente habrá oportunidades nuevas y frescas para demostrar el poder de resurrección de Jesús. Padre, has oído nuestro clamor. Esto es lo que te pido. Demuestra tu amor y tu poder ahora en y a través de esta familia maravillosa de creyentes. Permite que haya más hambre, un apetito mayor en cada persona para mostrar tu resurrección a través de la pureza y el poder. Te pido todo esto en el nombre de Jesús y todos dicen amén.